Y si queréis me juego algo, una cerveza, lo que queráis, a que Jerome Powell va a decir es que la inflación subyacente tal, y cuidado con los salarios por hora, la inflación salarial y demás. Estoy convencido. Hablaba de que en los próximos 18 meses el S&P 500 se puede ir a 5.400 puntos. Es una locura, ¿no? Pero ya nada se puede descartar. Antes de ver el vídeo al completo, recuerda darle a like, suscríbete a mi canal y déjame tu comentario. Y por aquí abordamos las claves de la semana. Esta sección, como bien sabéis, patrocinada por Trade Republic. Luego os cuento de Trade Republic porque hablaremos de inversión, hablaremos de diferentes cuestiones y os voy a contar pues determinadas cosas con respecto a Trade Republic que me tenéis que prestar atención, porque va a merecer la pena. Bueno, dicho esto, vamos con las claves de la semana en los mercados. Y estas claves, ya os digo, empieza el juego, empieza a quemarse la pólvora porque viene un final de mes muy frenético en el mes de julio. Estas últimas semanas hemos visto, en esta última semana no hemos estado acertados del todo lo que planteamos por aquí en el S&P 500, para nada. De hecho, hablábamos de que podía haber una corrección sana para seguir subiendo, y lo que hubo es una subida para seguir subiendo. Es lo que estamos viendo en los mercados actualmente, y es la primera clave de la semana. ¿Qué pasa con el S&P 500? Empieza el juego, empieza la situación de la previa de los bancos centrales y, por supuesto, los resultados empresariales, que son otra de las grandes claves de la semana, y empieza a arder los mercados. Vamos a ver. S&P 500, tiempo real, ahora mismo subiendo un 0,16%, se mantiene esta tendencia al alza en estas últimas horas, en esta apertura en el día del lunes. ¿Y qué puede esperarse con el S&P 500? Ya cada vez nos atrevemos a decir menos, pero por patrones técnicos y por cómo está toda la situación, aquí lo que vemos es la tendencia alcista secular desde los mínimos de octubre hasta ahora, y la tendencia alcista secundaria. Fijaos la verticalidad que ha cogido el movimiento del S&P 500 ahora mismo, que se está moviendo exclusivamente por técnico y dejando un poquito atrás la parte macro y los fundamentales. Es la realidad de lo que estamos valorando. ¿Qué puede pasar para el S&P 500 teniendo en cuenta que comienza el juego? Es decir, que se activa el contador, la cuenta atrás para la reunión de los bancos centrales, que es clave. Sobre todo por los mensajes que pueda decir Powell. Bien, pues lo sano, y volvemos a lo mismo, de aquí no me voy a bajar del barco, aunque nos confundamos, ¿no? Pero lo estrictamente sano que tendríamos que ver en el S&P 500, por cierto, JM Mota, dices que sigues pensando que esto ha subido demasiado y estamos demasiado arriba cuando tenemos en cuenta los fundamentales. Evidentemente no estoy corto, pero estoy cauto. Yo sigo diciendo la cautela siempre. Sigo diciendo la cautela siempre, sobre todo por esos ruidos macro que tenemos todavía y la parte fundamental. Hay que tener pies de plomo con estos movimientos que se están gestando, ¿no? Pero la realidad es que para que esto sanee algo, estoy contigo, y es lo que iba a comentar por aquí, lo lógico sería como poco retroceder a la línea de tendencia sobre los 4.430 puntos aproximadamente. Incluso sería más sano que nos fuéramos a buscar este siguiente nivel, que lo hablamos la semana pasada, en algún momento de los 4.180, 4.200 puntos. En algún momento del verano, agosto, incluso entrado septiembre, sería sano ver esto. Pero en esta próxima semana, y dependiendo de cómo sean los resultados empresariales, o bien tenemos esta referencia de la línea de tendencia aquí, que la vamos a marcar con... A ver, deja un momento. Lo vamos a marcar aquí con una X. Tendríamos esa referencia. Y por la parte alta, en el caso de que le dé por tirar hacia arriba o seguir tirando hacia arriba, evidentemente tenemos esta siguiente referencia, este rectángulo que tenemos por aquí del siguiente nivel clave, que son los 4.600, 4.650 puntos, que es en esta resistencia que tenemos aquí tan importante en el S&P 500. Bien, esto es en cuanto a la parte técnica del S&P 500. De este comienzo del juego que tenemos esta semana. Arrancamos motores pensando en esas reuniones de los bancos centrales. Por la parte técnica tenemos que estar pendientes en el S&P 500 en lo que os digo. Parte baja, volvemos a repetir, línea de tendencia secundaria, 4.440, 45 puntos. Y más abajo estaríamos en los 4.250, 4.200 puntos. Esas son las referencias por abajo, ¿vale? Que sería sano, en realidad, hacer eso para luego seguir subiendo.
Pero sí, que no le da por ahí al índice, obviamente se va a esta resistencia de aquí, que podría actuar fuerte, pero luego ya máximos históricos, 4.800 puntos. De hecho, hoy Ed Jardini en su blog me ha parecido brutal. Bueno, creo que lo ha escrito este fin de semana, lo he podido leer hoy. De hecho, mañana lo publicaré yo también en redes, que lo tengo programado. Hablaba de que en los próximos 18 meses el SP500 se puede ir a 5.400 puntos. Es una locura, ¿no? Pero ya nada se puede descartar. Por macro no te está indicando nada de eso. Por fundamentales, por valoración, estamos en unos momentos exigentes de resultados empresariales. De hecho, esta semana ya se publican resultados empresariales y tiene que haber revisiones al alza para que esto termine cuajando. Esa es la realidad, ¿no? Pero bueno, nada es descartable viendo todo, ¿no? Y viendo que pues, las caídas hacia los 3.500 puntos se revirtieron, se dieron la vuelta e inició una tendencia alcista desde octubre hasta ahora que ha sido realmente impecable e imparable, ¿no? Con la excepción de la lateralidad que se mostró entre octubre y hasta que pasó la crisis bancaria de Estados Unidos. Una vez que se despejó ese camino, ya sí que se reactivó. Y sobre todo cuando subió y superó los 4.200 puntos y ya más en el corto plazo los 4.326, que era la resistencia previa anterior, ¿no? Pero ahí estamos y esas son las referencias clave y me parece que es... el factor fundamental que vamos a tener durante esta semana, la primera clave de la semana, lo que os digo siempre, factores técnicos del SP500, factores técnicos de los mercados y qué puede pasar, los niveles de referencia que como operadores, y desde mi humilde punto de vista no tengo absolutamente la verdad certera, ¿no? La verdad absoluta no la tengo yo ni la tiene nadie. Quien os la venda, siempre os lo digo que salgáis corriendo despavoridos. Pero pues es mi humilde punto de vista y creo que esos son los niveles que habría que echar un ojo. Por cierto, Pablo se estaba comentando por aquí, que es un habitual, o creo que estaba comentando. Ah, bueno, que estabas en el Algarve, estáis comentando por aquí. Bueno, qué envidia dais, de verdad, Qué envidia dais. Bueno, segunda clave de la semana. Vamos a la segunda clave de la semana y que muchos lo habéis preguntado en la última semana pasada y que puede afectar también, ¿por qué no?, a la cotización de los índices. Y voy a coger de referencia este tuit de mi querido amigo José Luis Cárpatos. Pronto lo tendremos también por aquí por el canal. Le mandamos un abrazo. Ha estado de vacaciones en Suiza a una temperatura ideal. 20 grados, 22 grados, 18 grados, me decía el otro día. Digo, qué envidia me das, tío. O sea, me das una envidia de la leche, ¿no? Como los que estáis por aquí evitando el calor. Y básicamente, la segunda clave es el rebalanceo que se ha producido en el Nasdaq, que puede cambiar pues la situación, ¿no?, de cara a los próximos meses y hay que echarle un ojo, ¿no? Y lo que decía, lo que estimaba Goldman Sachs, que los 7 magníficos van a pasar de pesar el 56% al 44% y esto puede cambiar un poco la cotización del Nasdaq e incluso os voy a decir más, de cara al largo plazo esto será sano, de cara al largo plazo, de cara a tener un índice mucho más saludable y que no sea un peso tan descomunal, que lo sigue siendo, y lo va a seguir siendo, pero ya tener del 56 al 44, pues algo, hay un reajuste y evidentemente pues esto es interesante tenerlo en cuenta y seguramente drene volatilidades pensando en el largo plazo. Y fijaos, esto es la composición, esto también es, efectivamente, esto es lo que comentaba Goldman Sachs, y vamos a coger aquí la herramienta de pintado para que lo veáis cómo cambia la composición, ¿no? Fijaos cómo va a cambiar la composición en el Nasdaq. Del 51 que teníamos el 3 de julio a ese 40% estimado, ¿no? Nvidia del 6,9 pasará... No, perdón, Tesla del 4,5 pasará al 3,4, Nvidia del 6,9 pasará al 4,3% de peso en el índice, Amazon pasará del 6,8% al 5,3%. Voy a poner por aquí, Google pasará del 7,3 al 5,7, Apple pasará del 12,4 al 11,5, es el que menos reduce en ponderación, y Microsoft del 12,8% al 9,8%. Esto es lo que va a cambiar en el Nasdaq y que pues los operadores de Nasdaq lo tendrán que tener en cuenta porque posiblemente no va a haber tampoco unos cambios suculentos, ¿no? Pero esto va a cambiar algo y sobre todo lo va a sanear de cara al largo plazo, es mi opinión personal. Y creo que en eso tenemos que estar, ¿no? Y por eso me parece la segunda clave de la semana, ¿no? De hecho, pues mucha gente opera, ¿no?, a través de ETFs en el Nasdaq, en el SP500, ETFs con bajas comisiones y demás.
Y me han preguntado, ¿no? Oye, yo invierto en Nasdaq, tal, invierto en SP500. Digo, bueno, pues de cara a largo plazo tampoco es que os tengáis que preocupar mucho. Y de hecho, con el componente tecnológico que va a seguir creciendo en general en todo el entorno, pues es favorable que no haya una concentración tan bestial. Siempre hemos hablado de amplitud de mercado, pues que se reduzca esa amplitud será bueno de cara al largo plazo, que cada vez sumen más compañías, ¿no? Y es eso, ¿no? Y mucha gente me decía, joder, pues estoy pensando en invertir en Nasdaq ahora, ¿no? Digo, bueno, dependiendo si quieres hacer market timing o quieres hacer DCA, es decir, hacer aportaciones periódicas. Y muchos me han preguntado, ¿no? ¿Y cómo, qué tengo que hacer para invertir en Nasdaq o qué plataforma y demás? Y yo siempre digo lo mío, lo que yo hago, no lo que tenéis que hacer vosotros. Y la plataforma que yo utilizo. Y precisamente por eso os lo decía antes que os lo tenía que comentar, porque siempre os lo comento. Yo para invertir en ETFs, por ejemplo el de Nasdaq, ahora aunque haya cambiado la ponderación y demás, yo utilizo Trade Republic porque tiene muy bajas comisiones, ridículas, de verdad. Tiene un montón de productos de ETFs para invertir y es la que yo utilizo para invertir en ETFs. Yo diversifico entre brokers. Siempre lo he dicho y siempre lo voy a decir. Siempre diversifico entre brokers. Y para invertir en ETFs utilizo Trade Republic, porque os lo digo. Comisiones muy bajas y demás. Y os pasa Chris por el chat del enlace por si le queréis echar un ojo. Yo es lo que utilizo yo. Y lo que me ha ido bien en este último año y pico. Antes utilizaba otras plataformas y demás. Y entre Republic, miré las comisiones, miré todos los productos y dije, joder, pues me merece la pena, ¿no? Hacerlo a través de ellos. Hice traspaso, ¿no? De ETFs que tenía anteriormente y luego utilizo otros brokers para otras cosas, para depósitos, para compraventa de acciones, etcétera, ¿no? Pero ellos para ETFs. Y de hecho, pues yo siempre pienso que hay que tener... es como la diversificación en general cuando inviertes en acciones, ¿no? Y en los bancos, yo tengo 3 bancos, por ejemplo, es que esto no es un secreto, ya me abro a vosotros, ¿no? Luego seguimos con el tema de las claves, pero yo tengo 3 bancos, ¿no? Porque mi patrimonio, cuanto más diversificado esté, mejor. Pues en tema de inversión también tengo 4 brokers, os lo digo transparente, ¿eh? Y alguno no es partner, ¿eh? Ya os lo digo. Pero diversifico, porque me gusta tener los huevos en diferentes cestas y que cualquier problemita tienes acceso siempre. Es pues lo que yo hago, no lo tiene que hacer todo el mundo. Pero bueno, quitando esto, lo que os digo, tenéis que echar un ojo al rebalanceo del Nasdaq. Yo creo que merece la pena pues monitorearlo los próximos meses, porque puede haber ahí pequeños cambios. Por cierto, Campfer 2030, muchísimas gracias por seguir el canal de Twitch. Muy cerquita ya, cada vez más de los 4.800 seguidores y cada vez más de los 5.000, evidentemente. Vamos camino de ello. Bueno, tercera clave de esta semana, os lo digo, comienza el juego, comienza a sonar los toques de corneta. ¿Por qué? Ya os lo he dicho, primero, situación de la tendencia, mucho fuego, rebalanceo del Nasdaq y cuidado con los resultados empresariales. Ha arrancado ya esta semana pasada, arrancaron algunos bancos, presentación de cuentas de los resultados empresariales y esta semana empieza ya a activarse todo mucho más y más allá de las entidades financieras. Pero ¿cuáles son las referencias que tenéis que tener presente en esta próxima semana en cuanto a presentación de resultados trimestrales correspondientes al segundo trimestre, que coincide además con el trimestre en el que se produjo la quiebra de Silicon Valley Bank, Signature Bank y los problemas de First Republic Bank, que fue adquirida por JP Morgan, y todo este berenjenal que tuvimos en estos últimos meses. Bueno, pues en cuanto a bancos, tenemos presentación mañana mismo, martes, Bank of America, Morgan Stanley, Charles Schwab, entre otras. Bancorp Corporation también presentará el miércoles. Muy atentos a los bancos. Parece que los bancos están presentando muy buenas cifras. Los tipos de interés tiene pinta de que les están favoreciendo bien, aunque el cierre del crédito se está aminorando. Algunos bancos están teniendo problemas con sus departamentos de trading. Pero más allá de todo esto, la verdad que los números de momento que conocemos están siendo positivos y vamos a ver si sigue en esta misma dinámica, ¿no? En si los números de los bancos van teniendo ese toque positivo. Pero para que pongáis en rojo en el calendario, Bank of America, Morgan Stanley, Charles Schwab el próximo martes
Y el miércoles Bancorp Corporation, que también nos puede dar alguna pista. Alguno más, no sé si me dejo en el tintero, pero es los relevantes que he visto que presentaban durante estos próximos días. Si hay alguno más, me lo decís y lo añadimos dentro de esta presentación de resultados. Pero uno de los grandes focos que vamos a tener en esta semana, que es la semana de arrancar el juego, el pistoletazo de salida a los grandes resultados, y también con el foco en los bancos centrales, es la presentación de Tesla y de Netflix. Ambos tienen relación directa o indirecta con el sector tecnológico, algunos más indirecta como Tesla, otros más directa como Netflix. Y las cuentas que puedan presentar y la guía de cara a los próximos trimestres nos puede dar pistas de por dónde están yendo los tiros. Y de si mencionan 27 veces inteligencia artificial y las acciones suben aunque los resultados sean malos, porque entonces nos estarán indicando que estamos en una burbuja cada vez más creciente. Por tanto, resultados de Tesla y perspectivas muy importantes, los números que nos pueda decir la compañía automotriz. Y por supuesto Netflix, ¿no? Y cómo evolucionan los usuarios, previsiones de usuarios de lo que hará los próximos meses por si hay relajación del consumo o estiman que vaya a haber esa relajación del consumo. Este trimestre si hay un descenso con respecto al trimestre anterior y con respecto al año anterior. Creo que se pueden ver determinadas tendencias, ¿no? De toda esta situación y de si estamos ante un momento en el que ya ha pasado lo peor o pueden venir más nubes, ¿no? Teniendo en cuenta cómo sean los resultados. Pero además de esto, el jueves, es decir, además de Tesla y Netflix, el jueves tenemos resultados de TSMC, Taiwan Semiconductor. Es decir, la principal compañía proveedora de semiconductores a nivel mundial, ¿no? Taiwan Semiconductors. Lo tenemos el jueves. También veremos a ver si mencionan temas de perspectivas y situación de los chips con respecto a la inteligencia artificial y si se va inflando esa parcelita, ¿no? Ese subsector. Creo que el jueves nos puede dar también bastantes pistas Taiwan Semiconductors. JM Mota, me dices, creo que te refieres a State Street. Cuidado, Héctor, con eso de los bancos, que el viernes algunos sacaron muy malos resultados, provocaron conversación en Wall Street regionales. Hablo de... Sí, no, totalmente. Yo por eso digo que están maqueando un poco cifras también y que, por ejemplo, los departamentos de trading no estaban teniendo muy buenos resultados y que también hay ingeniería financiera dentro de los bancos que hay que tener bastante en cuenta. Además, es que es lo que os digo, que en esos números vienen reflejados los eventos de la crisis de la banca regional. Y, por ejemplo, Charles Schwab, que presenta el martes, mañana mismo... Vamos a ver si ha tenido fuga de depósitos, vamos a ver si se ha tranquilizado todo, porque puede, como Charles Schwab presente una fuga de depósitos por encima de lo que se esperaba o lo que fuera, o un guidance ridículo, sí que puede volver a generar otra vez turbulencias a la renta variable, ¿no? Y provocar esa caída hacia la línea de tendencia que hablábamos antes en la parte técnica, incluso más por debajo. Si fuéramos a ese escenario. Entonces, por supuesto que hay que tenerlo muy en cuenta y no tirar las campanas al vuelo, porque yo además nunca las tiro. Y yo además ya sabéis que mi escenario principal es que el daño de los tipos de interés ya se ha hecho, que si siguen apretando las tuercas se hará todavía más daño y que veremos efectos más retardados de lo esperado para finales de este año, principios del que viene. Si hubieran sido los efectos tal y como se esperaban, habríamos visto las primeras señales reales de recesión entre abril y agosto. Y esto nos ha visto, se ha mostrado un decalaje mayor, se ha estirado mucho más el chicle y esto hará que incluso, si viene una crisis, pueda ser peor, incluso peor. Y ese es mi escenario central. Ahora, que estos resultados trimestrales nos vayan a mostrar estas primeras pistas, pues puede ser, ¿por qué no? Pero puede no ser. Y puede que las pistas las tengamos o en el tercer trimestre o en el último, o ya 2024 entrado, no lo sé. Lo más sano, en realidad, es que viéramos pistas ya. Eso sería lo más sano, para pensar un aterrizaje suave y recuperación posterior. Pero es que ahora mismo, y luego y ya os lo he hablado de Yardeni, ¿no? Mismamente. Se habla de Goldilocks. Es decir, de un escenario ideal de bajo crecimiento, caída de la inflación y ni aterrizaje. No landing, siquiera. Eso es lo que se está hablando. Ya no de decalaje ni no decalaje, sino de no landing, ¿no? Entonces, cuidado, ¿no? Yo sigo siendo bastante cauto. Me gusta la prudencia por bandera y con ese tensionamiento monetario que hemos visto por parte de la Fed, que puede no haber acabado, y luego vamos a ir a esta tercera clave,
pues soy bastante prudente y tengo el pie en el freno. Yo prefiero decirlo, porque lanzar las campanas al vuelo, pues ya habrá tiempo de hacerlo y de decirlo aquí y de hablar de buenos tiempos. Lo habrá. Ojalá que lo haya más pronto que tarde. Cuanto más se demore esto, para mí va a ser peor. Pero bueno, ahí estamos, ¿no? Y por último, en cuanto a resultados, el viernes presenta American Express, también del sector financiero, puede mostrar tendencias del consumo de tarjetas de crédito, de cómo está ahora mismo la situación del crédito en Estados Unidos. El próximo viernes también puede ser muy interesante los resultados de American Express, insisto, para ver pues todas estas tendencias y para que lo apuntéis también en el calendario, que nos puede dar muchas pistas, muchos indicios de hacia dónde caminamos. Luego el resto de las grandes tecnológicas irán presentando las próximas semanas, pero de momento esta semana la referencia es Tesla y Netflix, por supuesto Taiwan Semiconductors y los bancos y American Express el viernes. Ahí tenemos esa tercera clave que son los resultados empresariales. Y vamos a la cuarta, que es la previa de los bancos centrales. Vamos a ver, porque seguramente tengamos declaraciones de algunos de los bancos centrales en Estados Unidos. Antes voy a hacer un inciso con respecto al aspecto técnico, porque no me ha dado tiempo a comentarlo, y es que he visto hoy el informe del Departamento de Análisis Técnico de Bank of America y hablan, que lo estáis viendo ahí en pantalla, de que puede irse a los máximos históricos el SP500, que es lo que hemos comentado previamente con el análisis técnico. Esto es un es un inciso que va relacionado con la primera clave que hemos comentado antes. De hecho, en el último informe de Submarrianan, lo que señala es que se genera un caldo de cultivo ideal para que el índice coja impulso para irse a los 4.800 y por encima. Y yo luego añadía, esto es una visión mía personal, que julio estacionalmente suele ser alcista hasta mediados y luego después también sigue ese coletazo alcista, y que en agosto, por lo general, el volumen cae la operativa y habitualmente hay correcciones en la bolsa. En promedio, no siempre, ¿no? Pero en promedio hay correcciones en la bolsa, ¿no? Entonces, a lo mejor podemos irnos a este esquema habitual que hemos visto en otros momentos de la historia. Simplemente es una cuestión que ha apostillado, ¿no? en este tuit, que me parece interesante sobre lo que ve Bank of America en estos momentos, ¿no? Creo que queda claro. Y aquí tenéis, bueno, os lo voy a pasar el calendario para que lo tengáis por aquí por el chat de la presentación de resultados empresariales de Wall Street, y que trasteéis por ahí pues el 17, el 18, el 19 hasta el 21 quiénes son las compañías que presentan y bueno, que cómo se ve ahora mismo toda la situación, ¿no? Por cierto, de Repo, muchas gracias por suscribirte con Prime, que no te había dado las gracias y te has suscrito hace un minutito. Muchas gracias por pasarte. Se te echaba de menos por aquí, hay que decirlo, se te echaba de menos por aquí, y muchas gracias por apoyar el contenido con esa suscripción. Te mando un abrazo, que te pude conocer en el evento de los locos y fue fantástico conocerte. Y como será fantástico conoceros a todos en su debido momento. Bueno, siguiendo con la cuarta clave, lo que os digo, reunión de los bancos centrales ya la próxima semana. La próxima semana en el calendario, y lo tenemos por aquí, el próximo 26 se tomará decisión de los tipos de interés por parte de la Reserva Federal. Por cierto, Malfurion 10, dices que llegas tarde, que buenas, no te preocupes. Te mando un abrazo y gracias por pasarte y por saludar. Siempre es un placer que os paséis, saludéis y echemos aquí el rato, lo que tengamos que echarlo. Así que gracias por saludar. Bueno, lo que os decía, preludio de los bancos centrales. ¿Qué va a hacer la Fed? Decían, no, con el mercado laboral y con los datos macro que van estando mejor y con la situación en general que estamos viendo con la inflación, igual no suben tipos. Pues eso es lo que no... Eso no lo ve el mercado, honestamente. Y esta es la cuarta clave. ¿Qué espera el mercado con respecto a los tipos de interés en las próximas reuniones? ¿Y qué están diciendo los bancos de inversión o las últimas revisiones de los bancos de inversión respecto a esa subida de los tipos de interés? Pues básicamente es que la semana pasada, y lo vimos, había un 94%, 94,7% me parece, de probabilidades de que la Fed subiera tipos de interés en la próxima reunión de julio. Pero es que esto ahora ha subido al 96,1%. 3,9% de que se quede en pausa. Es decir que, fijaos la diferencia de esto a esto. Va a subir tipos de interés la Fed, se va a escudar en que tiene margen con el mercado laboral, que sigue fuerte,
y que la inflación subyacente está muy desatada todavía. Es lo que va... Es lo que va a argumentar la Fed, ¿no? Inflación subyacente, que hay presiones salariales y que por eso va a subir los tipos de interés de nuevo 25 puntos básicos, después de haberlos pausado en la anterior, ¿eh? Va a ser ese el argumento. Y de hecho, os cuento más. Timiraos ha publicado un último tuit, que ya sabéis que Nick Timiraos, que es el responsable de Wall Street Journal de llevar a cabo o escribir los temas de la información relacionada con la política monetaria y el que recibe más filtraciones por parte de la Reserva Federal, y Timiraos en sus redes sociales en estos últimos días ha seguido hablando de la situación de la Fed y relacionado con el mercado laboral. Y Timiraos decía, el salario medio por hora ajustado a la inflación ha subido un 1,2% en junio respecto al año anterior. Es decir, eso marcó el segundo mes consecutivo de ganancias ajustadas estacionalmente después de 2 años en los que los aumentos históricamente elevados de los trabajadores fueron borrados por los aumentos de precios. Es decir, que la Fed, leyendo entre líneas un poco lo que dice Timiraos, que al final lo que recibe son los inputs de el FOMC, es que le preocupa la inflación salarial a la Reserva Federal y a Jerome Powell en primera persona. Y como le preocupa la inflación salarial y no se fía de esas expectativas de inflación en cuanto al sueldo por hora, van a argumentar esto en la próxima reunión. Y si queréis me juego algo, una cerveza, lo que queráis, me juego una cerveza, a que Jerome Powell va a decir es que la inflación subyacente tal, y cuidado con los salarios por hora, la inflación salarial y demás. Estoy convencido, porque además he podido hablar con expertos de Estados Unidos, de Wall Street, que era otra de las cuestiones que os quería comentar dentro de esta cuarta clave. Y me siguen diciendo que la Fed va a subir 25 puntos básicos. Diferentes fuentes que he consultado de allí, ya sabéis, fuentes, incluso algunos que han pasado por aquí por el canal. Y decían que van a subir 25 puntos básicos. Vamos, es que me decían 100% de probabilidades de subida de tipos de interés de 25 puntos básicos. Porque la inflación subyacente todavía no está en niveles normalizados y preocupa que, como el mercado del trabajo está muy sólido, y en la realidad está muy sólido todavía, aunque vaya moderando, pero sigue esa solidez en el mercado laboral, pues tienen miedo de que haya efectos de segunda ronda, como por ejemplo ha pasado en Reino Unido, ¿no? Bueno, es que en Reino Unido ni siquiera ha caído la inflación. Es que lo de Reino Unido ya es tremendísimo, ¿no? No ha caído la inflación de una manera suculenta, me refiero a la tasa general de IPC. No se ha moderado ni siquiera en términos para estar más o menos tranquilos. En Estados Unidos sí se está viendo una moderación importante y en la Unión Europea ya se está viendo un descenso. Pero en Reino Unido es una locura. Es tremendo. Y le preocupa a la Fed que pueda haber este efecto de bajada, ahora que el efecto base se va a diluir en el próximo mes de julio y repunte de nuevo. Y es lo que va a argumentar en la próxima reunión para subir los tipos de interés. De hecho, y vamos más allá, hay bancos de inversión, y lo he podido mirar en un último informe de Citi, que hablan ya no de una subida, sino de dos. Y de hecho, Powell hablaba de 2 subidas. Lo que pasa es que el mercado no se cree esas 2 subidas. Y volviendo aquí a las expectativas de tipos de interés en el mercado de futuros, lo que vemos es que en septiembre el mercado apuesta por el 84,1% apuesta porque se van a mantener los tipos de interés. En noviembre, que van a seguir en ese nivel del 5,25, 5,5, es decir, pausa. En diciembre, pausa. Y en enero no está tan clara la cosa, pero pausa también. Es decir, que de momento nos mantenemos en esta línea de siguiente subida y ya no más. Es lo que ve el mercado a día de hoy. Pero hay bancos privados o bancos de inversión que ven incluso más allá. Citi habla de 2 subidas de tipos más. Habla de subida en la próxima reunión de julio, de pausa en la reunión de septiembre y de subida en la reunión de noviembre. Dice, después de una subida de tipos esperada en julio, ahora prevemos una pausa en septiembre para hacer una subida más después. Y posiblemente la última de este ciclo en noviembre. En noviembre. Esto es lo que está viendo Citi, que me parece un poco atrevido, pero no descartable. Atrevido, pero no descartable, sobre todo porque es que estamos viendo que la Fed, a la mínima de 2x3, si tiene argumentos, dice no, subimos. No lo sé.
Entonces, no es descartable. Yo creo que las máximas probabilidades siguen siendo que esta sea la última subida de tipos en julio, pero ya no se descarta nada, sinceramente. Y cada vez estamos más cerca de ese argumento de Bullard por cierto, Bullard dimitió como presidente de la Fed de San Luis. James Bullard dimitió la pasada semana, que acordaos que estábamos pendientes de sus declaraciones. Sus declaraciones eran para dimitir, para irse y para dedicarse a otras cuestiones. Lejos de la Reserva Federal y ser asesor y demás, pero lejos de las máximas responsabilidades. Bullard, que hablaba de 6% de los tipos, 6,5% de los tipos de interés, dimitió la pasada semana como responsable de la Reserva Federal de San Luis. Y fue una notición esto. Pues Bullard decía 6,5, 6, 6,5, ¿no? Y estamos en el 5,5 vamos a estar después de esta próxima reunión. Ya estamos cada vez más cerca de esto. Si hay una subida más, estaremos 5,75 y ya es que estamos ahí. Y encima, con la situación de la quiebra de los bancos regionales, que equivale casi a un punto porcentual de subida de tipos de interés, según estimaciones de bancos de inversión como Goldman Sachs, pues es que estaríamos en los niveles de Bullard, en realidad. Y es verdad que aquí hemos dicho, joder, este tío cómo se sobra, cómo tal. Pues ojo, Ojo que estamos cerca de ese camino. Y Citi habla de eso mismo, nos está hablando Citi. Y Citi iba más allá, y hablando de la situación de la economía, lo que comenta es, en su último informe, dice que hablar de aterrizaje suave, que es lo que comentan otros bancos, o están por ese camino, como es Jardini, ¿no? Por ejemplo, que no es otro banco, pero sí tiene Jardini Research, que es su firma de análisis, ¿no? Y lo que dice es que el optimismo de aterrizaje suave es prematuro. Dice, los mercados laborales ajustados, los salarios elevados y los riesgos al alza para la inflación de la vivienda y otros servicios significan que no compartimos este optimismo. Y es más, comenta, en ausencia de un endurecimiento de las condiciones financieras, que se ha pausado, la inflación puede volver a acelerarse a principios del 2024. Es decir, que puede volver la tormenta de la inflación. Eso es lo que nos está diciendo Citi en el caso de que nos vayamos a un escenario Goldilocks, sería a costa de tener más inflación. Es lo que ven, ¿no? Entonces, vamos a ver, cuidado. Es que, insisto que esta semana es muy clave, arranca el juego y el juego puede ser una partida amable en el que en el tablero avancemos mucho, saquemos muchos seises, pero como en el Monopoly, ¿no? O en otros juegos que caes en la casilla que no debes y te empluman. Cuidado con caer en la casilla que no debemos, ¿no? Y por eso esta semana es clave. Hay que tener mucho ojo. Y vamos a la quinta clave y luego vamos a ver el informe en exclusiva de Allianz Global Investors sobre las perspectivas para lo que queda de año y el posicionamiento de la gestora de la aseguradora en cuanto a activos en los que invertir o echarles un ojo. Lo vamos a ver aquí en exclusiva, después de analizar estas claves de la semana. Yo simplemente os lo digo, os lo comento. Y básicamente la quinta clave tiene que ver con el sentimiento de mercado. El sentimiento de mercado que está muy en calma, pero de momento, ¿no? Y por ejemplo, si nos fijamos en la confianza del consumidor, que es hay que echarle bastante un ojo, el sentimiento de mercado siempre hay que mirarlo y ver las tendencias, y esto, como vemos, la confianza del consumidor ha mejorado, aunque está aún en niveles acordes a momentos como la crisis del COVID, ¿no? Perdón, la crisis del COVID no, la crisis del 2008, la crisis del COVID, fijaos que la confianza del consumidor incluso está en momentos mejores que ahora. Entonces, estamos en un momento de repunte, pero todavía en niveles bastante deprimidos. Pero es una tendencia importante y a la que hay que seguir echando un ojo y que es favorecedora, ¿no?, para la renta variable, esta tendencia. Y favorecedora para, si sigue la tendencia de la confianza del consumidor y de los inversores sesgándose al alza, pues esa conquista de máximos históricos, como ven muchos bancos ya, o como ve Ed Jardini por encima de los 4.800 puntos, pues es más posible, ¿no? Entonces, el sentimiento hay que seguirlo y de momento está calmado. De hecho, y os he compartido antes por redes, también por mi comunidad de Discord, que os invito nuevamente a que os unáis a mi comunidad de Discord, que ahí comparto información en tiempo real, gráficos, análisis, debates con vosotros, todo lo tenéis ahí a mano. Si queréis estar informados de economía en mi comunidad de Discord, estáis en tiempo real, informados en la comunidad de Discord. Os pasa por el chat Chris el enlace, lo tenéis ahí, pincháis, os unís y bienvenidos y bien hallados.
Y lo que os diga, lo que os decía que compartía en mi comunidad de Discord, también en mis redes sociales, es estos modelos que. Este modelo de volatilidad y de sentimiento que tiene o que ha publicado en su último informe Société Générale y que tiene bastante correlación sobre la situación de tipos de interés y recesión, ¿no? Y la situación de la curva con la volatilidad implícita, ¿no? Y lo que decía Société Générale y palabras textuales dentro de su informe es que es muy posible que la complacencia siga hasta finales del 2023, teniendo en cuenta esta correlación que estamos viendo, pero que luego la volatilidad podría repuntar en 2024 por este modelo de indicadores adelantados. Es decir, que lo peor para ellos podría venir en el primer trimestre del 2024. ¿No? Habrá que verlo, ¿no? Pero para Société Générale es el modelo que tiene. Luego otra cosa que acierte o no acierte, pero me parecía interesante comentarlo como una de las claves, porque es verdad que la volatilidad, lo hemos comentado en otras semanas, sigue en niveles muy bajos y es posible que, aunque pueda haber repuntes, si no viene un cisne negro importante, siga en niveles no muy reducidos, perdón, no muy elevados, y que el repunte puede venir más a posteriori por eventos que ahora mismo hasta desconocemos incluso. Y estos son los modelos de Société Générale, y como quinta clave me parecía muy importante y como cierre para tenerlo en cuenta, ¿no? Y para que lo tuvierais presente. Y bien, hasta aquí las claves de la semana. Como os digo, sección patrocinada por Trade Republic, echarle un ojo a la plataforma. Yo es la que utilizo para invertir en ETFs, comisiones ridículas, ya os digo, y que os puede echar una mano para decidir productos en los que invertir, sobre todo ETFs. Yo tenéis de todo ahí, pero yo ETFs, incluso tenéis una cuenta remunerada al 2%, por decir, ¿no? Pero yo ETFs, yo hay ETFs 100%. Bueno, lo que estáis comentando por aquí por el chat, dices, pues si lo tienes tan claro, apalancate y después te pagas una fiesta. Bueno, que cada uno aquí tiene su visión, Albert, Soco, y está bien que la compartas, ¿no? Con la comunidad. Siempre desde el respeto podéis compartir lo que queráis, ya lo sabéis. Aquí tenéis un canal para debatir y comentar, ¿no? Y vuestras posiciones. Y si estás expuesto, pues bueno, es tu decisión. Yo en mis fondos de largo plazo nunca he dejado de no estar expuesto. Otra cosa es en mis carteras tácticas, y lo he compartido y lo he dicho, en la que incluso sigo cauto. Con posicionamiento en oro, con posicionamiento en renta fija de corto plazo, en más cositas, ¿no? Echando un ojo al inmobiliario, a small caps. No son recomendaciones, sino lo que yo estoy haciendo. Pero que cada uno puede hacer lo que quiera, por supuesto. Y libre es, ¿eh? O sea, de hacerlo y compartirlo por aquí, porque incluso puede dar visiones alternativas y ayudas a mucha gente de la comunidad.